Que Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular de Crosspoint Español y una vez más les doy la bienvenida desde mi hogar este domingo 29 de enero del 2020. Lamentamos mucho en nuestros corazones el tener que reunirnos otra vez a través de esta plataforma remota. Pero como saben, esto es a raíz de la necesidad de practicar el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. En Crosspoint Español nosotros creemos con firmeza en la soberanía de Dios sobre todos los tiempos, incluyendo este. Pero es nuestra convicción que nosotros no debemos faltar a nuestra responsabilidad de velar por el bien de nuestra ciudad. Yo creo que en esta situación podemos aplicar las palabras de Dios en Jeremías 29:7, donde Él le dice a su pueblo en Babilonia: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Por esa razón, es nuestro deseo y deber someternos a la orden del condado de Orange en el estado de la Florida de quedarnos en nuestras casas. Aunque cada vez que nos reunimos de manera remota, es palpable cómo nosotros anhelamos el día en que nos podamos congregar otra vez. Esto sucede porque los tiempos difíciles tienden a impartir claridad en nuestra visión. Y cuando la contaminación del ruido y el exceso de información de nuestra cultura se disipa, entonces ponemos a un lado todas las cosas superficiales que perseguimos. Porque en el momento que podemos percibir agudamente la realidad de nuestra mortalidad, ahí es que empezamos a pensar solo en lo que más importa. Les voy a pedir que busquen en su Biblia en 2 de Corintios 5, versos 11 al 21. Si está buscando en una Biblia física, el libro de 2 de Corintios es el octavo libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2 de Corintios es el octavo libro en el Nuevo Testamento. Puede buscar también en su Biblia la aplicación de la Biblia en su móvil o en su tableta. Y si no tiene ninguna de estas cosas, inclusive en su computadora, en su ordenador, puede buscar el sitio web biblegateway.com. Una vez llegue al sitio biblegateway.com, va a encontrar dos campos de búsqueda. En el campo de búsqueda a su izquierda, usted estaría entrando la cita en específico, 2 de Corintios 5, 11 al 21. Y entonces en el campo de búsqueda a la derecha va a escoger la versión de la Biblia que vamos a estar usando. Sencillamente va a tener que bajar a donde están las versiones en español y escoger la primera versión de la lista, la Biblia de las Américas, LBLA, es la que vamos a estar usando. Concluimos el sermón del domingo pasado celebrando la verdad gloriosa de que, como dice Pablo en el verso 10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Cuando nosotros como creyentes leemos este verso, esto nos motiva a derramar nuestras vidas para avanzar el reino de Dios hasta la última gota. Nos dedicamos sin reserva a, como dice en Filipenses 2, obrar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es importante notar que las personas que no entienden el Evangelio, que las personas que no entienden las buenas noticias de salvación y otras tantas personas que dicen entender el Evangelio, muchas personas pueden leer este verso que dice: debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Malinterpretan ese verso. Creen entonces que eso significa que nuestra salvación depende de nuestras buenas obras. Y la gran mayoría de los cristianos que malinterpretan este verso lo hacen de una manera mucho más sutil. Quizás se dan cuenta de que Cristo los salvó y de que este tribunal está recompensando específicamente la obediencia del cristiano.
Pero entonces cuando buscan obedecer a Dios, cuando van en busca de vivir esas vidas de mayor obediencia a Dios, pues salen en busca de esa vida virtuosa, pero lo hacen pasando por alto varios pasos fundamentales. Y en el pasaje de hoy vamos a ver no solo cómo Dios transforma nuestras vidas, vamos a ver también el manantial de donde fluye esa transformación. Así que vamos a leer juntos en 2 de Corintios 5, 11 al 21, versión la Biblia de las Américas. Dice así: Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta es la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, es nuestra oración que tu nombre sea santificado en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija esta exposición de tu palabra, Señor, para que la podamos entender correctamente. Te pedimos también, Señor, que en esta temporada nosotros podamos ministrar tu amor, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Señor, muéstranos cómo hacerlo y permite que nunca perdamos nuestro norte, Señor. Que siempre esté claro en nosotros que el propósito de ser tus embajadores en esta tierra no es promocionarnos a nosotros mismos, sino anunciar, Señor, tu amor a través de Jesús. Señor, y que teniendo ese propósito claro, te pedimos que este ministerio ocurra con la motivación correcta y que tenga el efecto correcto en nuestras vidas, Señor. Pedimos todo esto para la gloria tuya, oh Dios Trino, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Mi niñez en Puerto Rico durante los años 70 fue un tiempo donde yo fui expuesto a un ambiente bien competitivo en mi vecindad. Todos los niños de mi edad estaban profundamente interesados en los deportes y todos estaban obsesionados con ganar. Por eso, cuando uno menos lo esperaba, súbitamente alguien anunciaba que sin uno saberlo, de momento había una carrera desde donde uno estaba hasta la esquina. Y todos los niños salían corriendo y todos querían ganar, porque entonces el último en llegar se iba a llevar un castigo muy infame, la muy temida piña. Yo no sé cuántos de ustedes puertorriqueños saben lo que es eso. Eso quería decir que todos los niños le iban a caer encima al perdedor, pues dándole golpes en la cabeza. Esa era la piña. Así que bueno, imagínense, uno tranquilo, caminando por la calle con sus amigos
Y de momento alguien grita, ¡último piña! Pues ahí todos corríamos asustados para no perder. Desafortunadamente, pues yo era uno de los menos atléticos en la calle y terminé llevándome esa piña varias veces. Pero ese espíritu competitivo no se quedaba solo en la pista y campo que nosotros improvisábamos en la calle. Eso se notaba también cuando jugábamos cualquier cosa, jugábamos baloncesto, jugábamos béisbol, siempre había una competencia de quién podía brincar más alto, siempre había una competencia de quién podía tirar la bola más lejos. Eso llegaba hasta la ridiculez, porque nosotros competíamos hasta para ver quién podía subir escaleras saltando el mayor número de peldaños. El peligro de eso es que si uno se excedía, pues uno terminaba perdiendo balance, lo cual es lo peor que le puede pasar a uno cuando uno está subiendo escaleras. El pasaje de hoy nos presenta la vida del cristiano como unas escaleras que estamos subiendo. Y hoy vamos a ver la importancia de no saltarnos ninguno de los peldaños a medida que vamos subiendo. De hecho, en la vida del cristiano no hay tal cosa como saltarse los peldaños. Un cristiano que trata de saltar los peldaños es, por ejemplo, alguien que cree tener un nivel superior de santidad y de piedad, pero irónicamente lo exhibe y hace alarde de él, lo pavonea, implicando pues que es un cristiano superior a los que no tienen las mismas convicciones de él. Así nos deja saber que esa piedad es puramente externa, número uno, y número dos, no tiene la motivación correcta. Y también nos deja saber que esa piedad externa tiene un valor de cero delante de Dios. Nosotros no vamos a poder llegar a un nivel de madurez ni de semejanza a Jesús si nosotros tratamos de pasar por alto los pasos fundamentales del proceso de transformación. Por eso el pasaje de hoy nos hace una pregunta importante. ¿Estás tratando de saltar peldaños? ¿Estás tratando de pasar por alto los pasos fundamentales para madurar en tu vida en Cristo? Es importante que nos hagamos esa pregunta porque en todos los círculos cristianos esta práctica de saltar los escalones es tolerada. En muchos círculos, pues es la práctica preferida. Está muy de moda. Pareciera que la mayoría de los púlpitos hablan solamente de la importancia de vivir una vida santa y para hablar de su relación con el Señor siempre parten de ese punto, sin tomar el primer peldaño de reconocer y descansar en la salvación gratuita que Jesús compró para nosotros. Por eso, esta mañana Dios nos está llamando a rechazar ese espíritu competitivo y ese deseo de sobresalir espiritualmente. Dios nos está llamando a no pasar por alto el primer escalón de descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el fruto va a ser que entonces, y solo entonces, vamos a ver que nuestra semejanza a Jesús, vamos a ver que nuestra santidad va a ser auténtica y no superficial. En el pasaje de hoy, Pablo explica los escalones que tenemos que reconocer de camino a vivir una vida transformada. Y el primer escalón, el primer peldaño que se ve es a través de reconocer los motivos del ministerio en el cual estamos envueltos. Como había dicho anteriormente, el domingo pasado concluimos hablando sobre la realidad de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde va a ser determinada la recompensa adicional de los que ya hemos recibido el regalo de salvación. Sin embargo, la persona que hace alarde de su espiritualidad superior, esa persona no está viviendo su vida para la recompensa de Jesús, sino para la de los hombres. Por eso el pasaje de hoy nos exhorta a darnos cuenta de la seria realidad de que nuestra búsqueda de santidad debe ser real y no estética. Es como la diferencia entre un fisiculturista que se ejercita en el gimnasio y tiene músculos impresionantes
y un trabajador de construcción que en verdad es fuerte. Dios te pregunta, ¿tu musculatura espiritual es de show o eres verdaderamente fuerte? El verso 11 nos advierte que a la hora de buscar la santidad, a Dios no le impresiona lo que le impresiona a los hombres. En Cristo, Él nos ofrece el poder para cambiar de verdad, para cambiar de corazón. Por eso, lo que va a hacer la diferencia no es el pavoneo espiritual, sino un deseo sincero de que Dios nos cambie. El verso 11 dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué Pablo usa esta palabra temor? Bueno, porque este tribunal de Cristo no es juego. Muchas personas que van a entrar a la presencia de Dios se van a dar cuenta de que el orgullo espiritual que llevaron toda su vida les va a costar su recompensa adicional. Permítanme explicar. Todos los que somos salvos tenemos el mismo fundamento. Ese fundamento es tener fe en Jesús. Pero es posible tener esta fe que nos salva y, por así decirlo, construir sobre ese fundamento con materiales fuertes o materiales débiles. Primera de Corintios 3, 12 al 15 dice, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Por esta razón, a la luz de esta posibilidad que tan sobrios nos debe dejar, Dios nos llama a que nuestra transformación sea verdadera. Dios nos llama a que le pidamos que verdaderamente nos cambie donde nosotros no queremos cambiar. Por eso Pablo continúa diciendo que su actitud ante Dios es una de sinceridad, o como lo llama aquí, una actitud manifiesta. El resto del verso 11 dice, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Y es por esa razón que yo siempre estoy encima de la gente de Crosspoint Español, exhortándoles a que se dejen discipular y que no pongan trabas. Porque mi responsabilidad no es solo encargarme de mi propia recompensa, sino también de que los cristianos con brazos caídos se espabilen. Sin embargo, estimular el pueblo de Dios hacia la santidad no comienza con presionar a que los demás adopten mis mismas convicciones una por una, a que sean un clon del pastor Miguel, sino exhortándolos a contemplar la gloria de Dios en Cristo. Dijimos eso hace un par de semanas en 2 de Corintios 3:18. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por esa razón, nosotros necesitamos predicar a Jesús tanto para salvación como para santificación. El problema es que a menudo predicamos a Jesús para salvación, pero entonces queremos que la gente sea santificada haciéndose clones de nosotros, como si nosotros fuéramos el modelo absoluto, como si Dios no hubiera creado otras culturas. Esa no era la actitud de Pablo. Él dice en el verso 12, no nos recomendamos otra vez a ustedes. O sea, que el propósito de buscar estimularlos en la dirección de la santidad no es exhibir mi piedad, no es exhibir mi espiritualidad superior. Es que, como dice el resto del verso 12, les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. O sea, el propósito de instar al pueblo a crecer en santidad
es demostrar que la santidad verdadera no es cuestión de apariencias, sino de que Dios nos cambie de corazón. La recompensa que vale, la recompensa que viene de Dios, no va a venir por apariencias. Nosotros no lo vamos a poder engañar. La recompensa que viene de parte de Dios no va a venir por ser parte de un ministerio impresionante. La recompensa de Dios va a venir a un corazón sincero. La santidad que es dada por Dios no se manifiesta, por ejemplo, en una persona que hace alarde de que supuestamente no lucha con la lujuria. La santidad dada por Dios se manifiesta en una persona que después de haber caído una vez más, no encubre su pecado, sino que lo confiesa, se acerca al trono de la gracia, escondido detrás de Jesús, la roca eterna, confiado en que el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz es suficiente para pagar su culpa por completo, y confiado en que la misma misericordia que lo ha salvado le va a dar la gracia para apartarse de ese pecado. Tanto el mundo como los religiosos que dependen de sus propios esfuerzos y de sus propios talentos ven eso como locura. Sin embargo, Pablo celebra esa aparente locura, sabiendo que en verdad esa locura es la cordura que va a ser de ayuda a los corintios. Él dice en el verso 13, si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Y Pablo dice esto porque lo que lo motiva a él a servir a los corintios no es el reconocimiento que pueda conseguir de parte de ellos, sino, como dice en el verso 14, el amor de Cristo nos apremia. Nuestro motivo es saber que Cristo, a través de su amor, ha puesto en el corazón de su pueblo que nos identifiquemos con Él, y por consiguiente nosotros nos beneficiamos de estar unidos con Él. Pablo describe esta unión de Jesús con su pueblo en el resto del verso 14 cuando dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Valga la aclaración, cuando dice todos no se refiere a todo el mundo, sino a todos los que son parte del pueblo de Dios, porque solo en los que son parte del pueblo de Dios es que se puede notar el efecto del ministerio, un efecto verdaderamente milagroso. Por ejemplo, en este mundo caído, donde nuestra naturaleza humana dicta que nosotros seamos nuestra propia ley, la unión con Cristo tiene un efecto que separa al cristiano del resto del mundo. El verso 15 dice que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que si el efecto de la unión con Cristo es que morimos al egoísmo y vivimos para servir a los demás, eso es evidencia de que cuando Pablo dice todos, no está hablando de toda la humanidad, sino de todos los que son parte del pueblo de Dios. Porque ahora en nuestra sociedad nosotros no estamos experimentando el fruto de que las personas sean desprendidas y serviciales y vivan para otras personas. Ahora en nuestra sociedad nosotros estamos experimentando el fruto de creer que el florecimiento humano viene cuando somos indulgentes con todos nuestros deseos. Que la única manera de ser sincero conmigo mismo es sirviéndome todo lo que se me antoja, sirviéndome todas las personas que se me antojan, como si Dios no tuviera una ley en contra de eso. ¿No? Nosotros asumimos que Dios está de acuerdo con nosotros en todo lo que queremos y que no nos interesa que nadie desafíe nuestros deseos de ninguna manera. Esa es la filosofía que está guiando a la humanidad. Esa es la filosofía que está guiando al mundo occidental. Esa es la filosofía que está guiando a los Estados Unidos de América. Y esta filosofía está dando un fruto muy amargo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Digo esto porque a pesar de que la data nos muestra claramente, cuando vemos la data alrededor del mundo,
A pesar de eso, estamos esperando que nos vamos a correr la suerte de todos los otros países y estamos considerando volver a nuestras vidas cotidianas prematuramente porque no queremos arruinar la economía. Aunque para salvar esa economía tengamos que sacrificar a nuestros ciudadanos mayores y más débiles en ese altar de la economía. Probablemente el 50% de ustedes no está muy contento con lo que acabo de decir, pero no se preocupen porque ahora voy a ofender el otro 50%. Ustedes saben por qué nosotros estamos teniendo esa actitud utilitaria con nuestros ciudadanos más débiles. Sencillamente porque en los Estados Unidos ya hemos tenido esa actitud utilitaria los últimos 50 años, considerando a los humanos no nacidos como productos que se pueden canjear y se pueden desechar si son concebidos en un momento inconveniente. Así que bueno, no importa qué partido apoye, no podemos tratar a los seres humanos que llevan la imagen de Dios como si fueran un producto desechable. Bueno, así que ya que me las arreglé para ofender tanto a republicanos como a demócratas, podemos seguir. Cuando Dios nos transforma a ser personas que viven para Él, eso tiene consecuencias en la manera en que vemos y nos relacionamos con Dios y con otras personas. Ahora podemos ver que esas personas efectivamente tienen un valor eterno. El verso 16 dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Pablo en su juventud, cuando era conocido como Saulo, él era alguien que conocía a Jesús y a los demás según la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, que el valor de los demás era determinado por si esas personas le eran útiles o de valor estratégico. Saulo veía a la gente en términos de su identidad étnica y su identidad religiosa. El valor de la gente para Saulo tenía que ver con si eran judíos o gentiles. Jesús y sus seguidores eran una amenaza para el judaísmo, por eso los despreciaba y los perseguía. Los romanos eran gentiles despreciables, pero como la ciudadanía romana le era útil a Pablo, pues no se rebelaba en contra de ellos. Pero en Cristo, Saulo, ahora Pablo, podía ver el valor eterno de cada persona. Y en vez de utilizarlos para su ventaja, ahora buscaba servirlos predicando a Jesús, aunque le costara la libertad o la vida. Así que te exhorto a que te preguntes, ¿el valor que tienen las otras personas para ti es determinado por lo útiles que sean para ti? ¿Ves a las personas a través de su raza, su etnicidad, su nacionalidad, su cultura, su educación, su religión? ¿O los ves como Dios los ve? ¿Ves a Cristo como un beneficio para tu vida? ¿O lo ves como tu mayor tesoro? Ver a Jesús como nuestro mayor tesoro, esa es la marca de alguien que ha sido transformado por Dios. Y es a eso que se refiere el verso 17 cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya la gente no es un producto. Ahora han sido hechas nuevas. Ya veo a cada persona como un alma eterna. Este cambio fundamental es producto de un milagro que solo Dios puede hacer. La proclamación de ese milagro es el propósito del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. La espiritualidad superficial, la que resulta en arrogancia y vanidad, es la espiritualidad falsificada, hecha por el hombre y que tanto le gusta a los religiosos, pero la transformación verdadera, ese tipo de transformación que no nos pide permiso, sino que se mete con nosotros cambiando lo que creemos que nunca va a poder cambiar. Esa transformación verdadera, el verso 18 nos dice que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
La evidencia de nuestra reconciliación con Dios no es que anunciemos por los medios sociales que somos los más espirituales. No es que nosotros anunciemos que nadie ora y ayuna tanto como yo oro y ayuno y que nadie tiene la fe que yo tengo. De hecho, en las palabras del pastor Sam Storms, la nueva creación o el nuevo nacimiento o la regeneración o el haber nacido de nuevo no significa meramente que uno enderece sus caminos, cambie malos hábitos o acepte una nueva lista de reglas. Se refieren a una recreación radical, penetrante y espiritual de nuestro ser interno. La reconciliación con Dios y ese cambio fundamental que llega como consecuencia, ese proceso es algo que Dios mismo inicia, ese proceso es algo que Dios mismo efectúa, ese proceso es algo que Dios mismo consuma. Y es algo que nosotros nunca vamos a poder reproducir artificialmente. Este trabajo de reconciliarnos con Dios, por definición, es algo que Dios hace con personas que están separadas de Él, con personas que están alejadas de Él. El principio del verso 19 dice, es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si me estás oyendo ahora mismo y tu corazón te está dejando saber que necesitas ser reconciliado con Dios, el primer paso para que podamos ser reconciliados con Dios es que nos demos cuenta y admitamos que hemos, como dice aquí, transgredido, violado la ley perfecta de Dios. Esa es la manera que Dios nos salva a todos. No existe cristiano en la historia de la humanidad que pueda decir que Dios le concedió el cielo porque se lo ganó. Cada uno de nosotros nos hemos identificado como transgresores, merecedores del juicio justo de Dios. Y ahora que hemos recibido esa reconciliación, tenemos un enorme privilegio. Porque continuando el verso 19, Dios mismo nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso nos da a cada cristiano el trabajo más importante de la historia. El verso 20 dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Sin embargo, es aquí donde corremos el peligro de saltar peldaños. Es aquí que corremos el peligro de querer hacer las cosas fuera de orden. Por eso tenemos que hacernos la pregunta más básica. ¿Cómo somos reconciliados con el Señor? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? ¿Cuál es la fórmula? ¿Tengo que limpiar primero mi camino? No. Para que el acto de arrepentimiento sea válido en tu vida, primero tienes que creer que el mensaje el mensaje de salvación a través de Jesús. Un arrepentimiento sin fe no es arrepentimiento. Si no crees en lo que Jesús ha hecho por ti como la única opción de salvación, no hay resolución ni hay cambio de vida que pueda comprarte el favor de Dios. Por esa razón, Pablo concluye este capítulo proclamando la expiación que nosotros recibimos exclusivamente a través de Jesús. Él dice en el verso 21, al que no conoció pecado, estamos hablando aquí de Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que eso es lo más importante, especialmente en estos tiempos. Lo más que importa no es que practiquemos actos de caridad, no es que practiquemos civismo, lo que más importa es que estemos reconciliados con Dios. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Estás reconciliada con Dios?
Esa reconciliación no va a venir como producto de tu buen comportamiento, ni tus buenas obras, ni tus logros, sino al recibir el intercambio que yo acabo de leer. Lo voy a repetir. A Jesús, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Jesús llevó la culpa de nuestros pecados en su sufrimiento y muerte en la cruz con un propósito, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea que cuando creemos, la vida perfecta de Jesús es imputada al que cree. Y ya sea que hoy sea la primera vez o la centésima vez que creas esto que acabo de leer, si te estás dando cuenta de esta necesidad por primera vez, yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de la sección de comentarios o a través de la aplicación de Messenger. Nosotros queremos ayudar a apuntarte hacia Jesús. Si vives en el área de Orlando y no eres parte de una iglesia que predica a Jesús como la única esperanza de salvación, nosotros te invitamos a que te unas a nosotros. Ahora, si ya has creído, pues yo te invito a que celebremos esa realidad inconmovible una vez más, cantando en adoración a nuestro Salvador en los 2 enlaces de YouTube que hemos provisto en la descripción de nuestra transmisión. Así que te invito ahora a que te unas a mí, concluyendo nuestro tiempo en oración y con la bendición pastoral. Buen Señor, te damos gracias. Te damos gracias por hacer lo que nosotros no podemos hacer. Te damos gracias por reconciliarnos contigo. Te damos gracias, Señor, por no tomar en cuenta mis transgresiones, nuestras transgresiones. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas puedan testificar de esa reconciliación. Señor, no para formar una reputación respetable con otras personas religiosas, sino para mostrar al mundo y que el mundo pueda oír de ti, Señor, nuestra única esperanza. Eso es lo que te pedimos y te damos gracias una vez más. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por su sintonía, gracias a todos por su atención. A los que han confiado en Jesús para salvación, yo les exhorto a que sepan que se puede vivir paz en estos días inciertos. Porque nosotros sabemos que en Isaías 41, 9 al 10, Dios dice lo siguiente a todos los que han confiado en Él. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que la paz de Cristo reine entre todos nosotros y que nosotros podamos ser la iglesia para su gloria.